Mi novia dijo, soy de gustos caros y tú no puedes con eso. Después se fue con su jefe, así que yo mandé sus análisis médicos a su jefe, él la dejó. Tengo 29 años y hasta hace 3 meses vivía con mi novia, Victoria, de 27. Llevábamos juntos casi 4 años. Nos conocimos en una reunión de trabajo cuando ambos empezábamos en nuestras respectivas empresas. Ella siempre fue ambiciosa, directa y muy consciente de la imagen que proyectaba. Eso fue lo que más me atrajo al principio, parecía tener un plan claro para su vida. Durante los primeros 2 años, nuestra relación fue relativamente estable. Ambos trabajábamos, pagábamos los gastos a medias y, aunque no éramos una pareja perfecta, nos entendíamos. Yo tengo un empleo administrativo con un salario estable pero moderado. Victoria trabaja en el área comercial de una empresa de importaciones, donde las comisiones pueden variar bastante. El primer cambio importante ocurrió cuando la promovieron. Su jefe directo, Andrés, comenzó a incluirla en reuniones más importantes y viajes de trabajo. Victoria regresaba de esos viajes con historias sobre hoteles, restaurantes exclusivos y clientes con estilos de vida que, según ella, no eran para cualquiera. Al principio lo tomé como algo normal. Es común que cuando alguien asciende profesionalmente se exponga a otros entornos. Pero poco a poco, sus comentarios dejaron de ser simples anécdotas y comenzaron a convertirse en comparaciones. Hay hombres que sí saben consentir a una mujer, me dijo una noche, mientras miraba fotos en su teléfono de un restaurante al que había ido con su equipo de trabajo. No respondí nada en ese momento. Pensé que había sido un comentario impulsivo. Con el tiempo, la frase "yo soy de gustos caros" empezó a aparecer con frecuencia. Lo decía cuando hablábamos de vacaciones, cuando veía el auto de algún vecino, incluso cuando caminábamos frente a una tienda de ropa. Yo intenté adaptarme. Acepté horas extra en el trabajo, busqué pequeños proyectos freelance para aumentar mis ingresos. No porque ella me lo pidiera directamente, sino porque empecé a sentir que si no lo hacía, me quedaría atrás. El problema es que sus expectativas crecían más rápido que mis posibilidades. Un viernes por la noche, tuvimos una discusión que marcó un antes y un después. Habíamos quedado en salir a cenar por nuestro aniversario. Yo reservé en un lugar agradable, dentro de mis posibilidades. No era un sitio de lujo, pero era cómodo y bien valorado. Cuando llegamos, noté su expresión apenas cruzamos la puerta. ¿Aquí?, preguntó sin disimular la decepción. Intenté explicarle que era un restaurante tranquilo, que había leído buenas opiniones. Se sentó, pero pasó toda la cena mirando alrededor con evidente desinterés. Al regresar al apartamento, explotó. No entiendo por qué te conformas con tan poco, me dijo. Yo no nací para esto. Soy de gustos caros y tú no puedes con eso. Recuerdo cada palabra porque, aunque la conversación duró más de 1 hora, esa frase quedó grabada con claridad. No fue solo lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. No había enojo, había convicción. Como si estuviera describiendo un hecho objetivo. Intenté mantener la calma. Le recordé que ambos habíamos construido nuestra relación desde cero, que yo nunca le prometí una vida de lujos, pero sí estabilidad, respeto y apoyo. Victoria respondió que eso ya no le era suficiente. Quiero a alguien que esté a mi nivel, añadió. Y si no puede serlo, no es mi culpa. Esa noche durmió en el sofá. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo se había roto. En las semanas siguientes, empezó a llegar más tarde del trabajo. Decía que tenía reuniones, cenas con clientes o eventos corporativos. No tenía pruebas de nada, pero la distancia era evidente. Apenas hablábamos. Un detalle que me llamó la atención fue su cambio de actitud respecto a Andrés, su jefe. Antes lo mencionaba con cierta formalidad. Luego comenzó a hablar de él por su nombre, como si hubiera una cercanía que antes no existía. Andrés dice que debería aspirar más alto, comentó una tarde mientras se arreglaba frente al espejo. Que tengo potencial para algo mucho más grande. No supe cómo interpretar esa frase. Podía referirse a su carrera o a su vida personal. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera.
Yo había salido temprano del trabajo por un dolor de cabeza. Cuando llegué al apartamento, encontré varias de sus maletas abiertas sobre la cama. Victoria estaba doblando ropa con una tranquilidad que me desconcertó. ¿Te vas de viaje?, pregunté. Ni siquiera levantó la mirada. Me voy, respondió. Me explicó que había decidido mudarse. Según ella, necesitaba un entorno diferente, alguien que entendiera sus aspiraciones. No hubo lágrimas ni dramatismo. Solo determinación. Andrés me ofreció quedarme en su departamento mientras busco algo mejor, añadió finalmente. Sentí una mezcla de incredulidad y humillación. No pregunté si había algo entre ellos, su decisión hablaba por sí sola. Entonces es por él, dije. Victoria suspiró, como si yo estuviera simplificando algo complejo. Es por mí, corrigió. Él puede darme la vida que quiero. Tú no. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos como pareja. En menos de 2 horas, se llevó la mayoría de sus cosas. Dejó algunas cajas que, según dijo, pasaría a recoger más adelante. Los días posteriores fueron extraños. El apartamento se sentía más grande y silencioso. Pasé por fases predecibles, enojo, tristeza, incredulidad. Pero lo que más me costaba aceptar era la sensación de haber sido evaluado y descartado como si fuera un producto insuficiente. Unos días después, un amigo en común me confirmó lo que ya sospechaba: Victoria estaba viviendo con Andrés. No había sido una decisión improvisada, al parecer, la relación llevaba tiempo desarrollándose. Hasta ese momento, mi intención era simplemente seguir adelante. No quería confrontaciones ni escándalos. Pero las cosas no terminaron ahí. 2 semanas después de su partida, recibí un mensaje suyo. No era para disculparse ni para intentar volver. Era para pedirme que le enviara unos documentos que, según ella, había dejado en el apartamento. Entre esos documentos estaban varios sobrecerrados con resultados médicos recientes. Había ido a hacerse unos análisis semanas antes, algo rutinario según me comentó en su momento. Le respondí que podía pasar a recogerlos cuando quisiera. Victoria insistió en que estaba ocupada y que prefería que se los enviara por mensajería. No sé por qué, pero esa solicitud despertó una incomodidad difícil de explicar. Tal vez porque era la primera vez que me escribía desde que se fue, y lo hacía como si yo fuera un asistente encargado de resolver pendientes. Le dije que lo pensaría y que le confirmaría al día siguiente. Esa noche, revisé los sobres que había dejado. No los abrí, no tenía derecho. Pero sí noté que uno de ellos estaba parcialmente despegado, lo suficiente para ver que no se trataba solo de análisis generales. Ahí comenzó una cadena de pensamientos que cambiaría todo. Hasta ese momento, me había limitado a aceptar su decisión y asumir mi parte en la ruptura. Pero al tener esos documentos en mis manos, y sabiendo con quién estaba ahora, empecé a cuestionarme si realmente yo había sido el único insuficiente en esa relación. Y fue entonces cuando tomé una decisión que, aunque en ese momento me pareció justificada, sé que muchos juzgarán. La curiosidad y el resentimiento terminaron pesando más que el criterio. Abrí el sobre que estaba parcialmente despegado. Dentro había varios resultados impresos. La mayoría eran análisis rutinarios, biometría hemática, perfil metabólico, pruebas hormonales. Nada fuera de lo común. Luego vi otros estudios que no esperaba. Había una prueba antidopaje, lo cual me llamó la atención. Recordé que ella me había dicho que en su empresa estaban realizando exámenes adicionales por temas de cumplimiento interno. Pero el documento que hizo que mi estómago se contrajera fue uno con siglas que no reconocí de inmediato: VDRL. No sabía qué significaba. Tomé el teléfono y lo busqué. En cuestión de segundos entendí. Era una prueba para detectar sífilis. Sentí que la sangre me bajaba de la cabeza. Miré el resultado varias veces, esperando haber leído mal. Pero no. Donde debería decir no reactivo, decía claramente reactivo. Positivo. Me quedé inmóvil durante varios minutos. Lo primero que pensé fue en el último mes. Victoria y yo habíamos tenido relaciones en ese periodo.
No muchas veces, porque ya estábamos distantes, pero sí había ocurrido. El siguiente pensamiento fue inevitable: si ese resultado era reciente, significaba que la infección también lo era. Tomé fotos de todos los documentos, especialmente de la hoja del VDRL. No pensé demasiado, actué impulsivamente. Le envié las imágenes por mensaje. No pasaron ni 2 minutos cuando comenzó a llamarme. Contesté. ¿Por qué abriste eso?, dijo sin saludar. Su voz ya no era firme, sonaba alterada. ¿Qué es esto, Victoria?, pregunté, ignorando su reclamo. Hubo unos segundos de silencio. No lo sé, respondió finalmente. Yo no sabía. Es positivo, dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Hemos estado juntos este mes. La escuché respirar agitadamente. Debe ser un error. A veces esas pruebas salen mal. No significa nada hasta que lo confirmen. Pero su tono no transmitía convicción. Transmitía miedo. ¿Desde cuándo sabías que podían salir esos resultados?, pregunté. No lo sabía, repitió. Por favor, no hagas nada con eso. Iba a recogerlos mañana. Fue entonces cuando mencioné lo que más me estaba afectando. Te fuiste con tu jefe. ¿Él lo sabe? Su reacción fue inmediata. No le mandes nada. Te lo pido. ¿Por qué?, pregunté. Si no es nada, no hay problema. Hubo otro silencio más largo. Por favor, insistió. Cancela lo de enviarlos. Si ya los mandaste por error, intenta borrarlos. Puedes editarlos. Hazme ese último favor. Incluso llegó a decir que me pagaría si era necesario. Eso me enfureció más que el propio resultado. No era solo el diagnóstico, era la intención de ocultarlo. ¿De quién es esto?, pregunté directamente. ¿De tu jefe? No, respondió rápido. No sabes lo que dices. Entonces explícame. Y fue ahí cuando confesó algo que no esperaba. Dijo que semanas antes, en una salida con compañeros de trabajo, había terminado en un club nocturno. Que había conocido a un hombre ahí. Que bebió más de lo que debía. Que tomó una decisión impulsiva. Solo fue una vez, añadió. Después me sentí rara, pero pensé que era su gestión. No mencionó el nombre del hombre. No dio detalles. Solo insistía en que no había sido Andrés. Esa información no me tranquilizó en absoluto. Al contrario. Confirmaba que durante nuestra relación había estado con alguien más, y ahora existía un diagnóstico que podía afectarme directamente. Entonces sí me fuiste infiel, dije. Ya estaba todo mal entre nosotros, respondió. No cambies el tema. Pero no había otro tema. Todo giraba en torno a eso. La conversación terminó cuando le dije que necesitaba pensar. Colgué sin despedirme. Pasé la noche sin dormir. Alternaba entre el miedo por mi salud y la rabia por la traición. Lo racional era hacerme pruebas lo antes posible. Lo emocional era querer que ella enfrentara las consecuencias de sus decisiones. A la mañana siguiente, revisé de nuevo las fotos que había tomado. Miré el número de Andrés en mi teléfono. Lo tenía guardado porque meses atrás Victoria me pidió mi celular para avisarle que llegaría tarde al trabajo. En ese momento no vi nada extraño, ahora todo parecía distinto. No planeé nada elaborado. No hubo una estrategia sofisticada. Solo una decisión tomada desde el enojo. Redacté un mensaje breve. Creo que deberías ver esto. Es importante para tu salud. Adjunté las imágenes completas de los resultados, incluido el VDRL positivo. Lo envié. Durante varios minutos no ocurrió nada. Luego apareció el doble visto. No hubo respuesta inmediata. En ese instante sentí una mezcla extraña de satisfacción y miedo. Sabía que estaba cruzando una línea. También sabía que, una vez enviado, no había vuelta atrás. Apagué el teléfono y me vestí para salir.
Fui directamente a un laboratorio para hacerme pruebas. Pedí un panel completo de infecciones de transmisión sexual. No quise esperar cita, pagué lo necesario para que me atendieran ese mismo día. Mientras esperaba mi turno, mi mente no dejaba de repetir los últimos meses. Las discusiones, la frase soy de gustos caros y tú no puedes con eso, su mudanza, la confesión del club nocturno. Todo parecía encajar en una narrativa de desprecio y reemplazo. Pero lo que más me perturbaba era la posibilidad de haber sido expuesto sin saberlo. Me tomaron muestras y me dijeron que los resultados estarían en unos días. Salí del laboratorio con una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Cuando encendí el teléfono, tenía varias llamadas perdidas. Una era de Victoria. Otra, de un número que no tenía registrado pero que intuía quién era. No devolví ninguna de inmediato. Minutos después llegó un mensaje de Andrés. Era corto. Necesito hablar contigo. Nada más. No sabía qué esperaba el decirme. Tal vez confirmación. Tal vez confrontación. Tal vez explicaciones. Victoria también había enviado varios mensajes. Algunos eran súplicas, otros amenazas veladas. Decía que lo que había hecho era una invasión grave, que podía traerme problemas, que esos documentos eran confidenciales. Tal vez tenía razón. Pero en ese momento mi prioridad no era evaluar consecuencias legales ni éticas. Era entender si mi salud estaba comprometida y asumir que la relación que había tenido durante 4 años había terminado no solo por diferencias económicas, sino por decisiones que podían tener efectos reales. No respondí a nadie ese día. Me limité a esperar. Y aunque creí que con enviar esos resultados al jefe de Victoria había cerrado el círculo, estaba equivocado. Las verdaderas consecuencias apenas comenzaban. Los días posteriores fueron una espera constante. No respondí a Victoria ni a Andrés. Mi prioridad era otra. 3 días después recibí un correo del laboratorio. Abrí el archivo con una mezcla de temor y resignación. Revisé cada línea con atención. VIH, negativo. Hepatitis B y C, negativas. Gonorrea y clamidia, negativas. VDRL, no reactivo. Negativo a todo. Sentí como la tensión acumulada en el pecho se liberaba de golpe. Me quedé sentado varios minutos sin moverme, procesando la información. Había pasado días imaginando escenarios que ahora quedaban descartados. La explicación más probable era evidente, siempre usé preservativo con Victoria. A ella nunca le gustaron los anticonceptivos hormonales, decía que le alteraban el estado de ánimo y prefería evitarlos. Por esa razón, desde el inicio de la relación acordamos usar protección. En ese momento, agradecí haber sido insistente con ese tema. No le escribí para informarle mis resultados. Tampoco sentí que le debiera esa tranquilidad. Pensé que con eso todo quedaría atrás. Me equivoqué. Una tarde, alrededor de las 6, alguien tocó la puerta del apartamento con insistencia. No esperaba a nadie. Cuando abrí, me encontré con una escena que no imaginé. Andrés estaba de pie frente a mí, sujetando a Victoria del brazo con fuerza. Ella tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Él no parecía afectado, su expresión era fría, casi burlona. Te devuelvo a tu amorcito, dijo Andrés sin preámbulos. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de entender lo que estaba pasando. Victoria intentó soltarse, pero él la mantenía firme. ¿Qué ocurre?, pregunté finalmente. No pude evitar añadir con ironía. ¿No que se iban a ir felices para siempre? Andrés soltó una risa breve y amarga. Esta mujer me contagió, dijo con desprecio. Me da asco solo verla. Y tú seguramente estás igual de podrido que ella. Lo miré sin alterar demasiado el tono. Yo usaba preservativo, respondí. Mis resultados son negativos. Él frunció el ceño. Bien por ti, replicó. Entonces disfrútala. Yo ya no la quiero. La soltó con brusquedad, como si se tratara de un objeto incómodo. Victoria dio un paso hacia adelante, tambaleándose.
Andrés comenzó a alejarse, pero se detuvo de pronto, regresó unos pasos y extendió la mano hacia ella. «Dame ese teléfono», exigió. Victoria lo miró confundida. «¿Qué?» «El celular que te regalé», aclaró. «No te lo mereces». Ella, entre sollozos, lo sacó del bolso y se lo entregó sin discutir. Andrés lo tomó, lo revisó por un instante y luego se marchó sin decir nada más. El silencio que quedó fue pesado. Victoria se quedó de pie frente a mí, con la mirada perdida. Luego levantó los ojos y dijo, casi en un susurro: «Por favor, ayúdame». Esa palabra me golpeó más de lo que esperaba. Durante 4 años la escuché usar ese tono para pedir cosas pequeñas, mover un mueble, acompañarla a una cita, resolver algún trámite. Ahora el contexto era completamente distinto. «No lo pienses», respondí con calma. «Adiós, Victoria». Cerré la puerta. Del otro lado se escucharon golpes suaves y su llanto durante varios minutos. No abrí. Me quedé apoyado en la puerta, respirando profundamente, intentando que la culpa no se mezclara con el alivio. Después de un tiempo, el llanto cesó. Escuché pasos alejándose por el pasillo. No volví a verla ese día. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Con el paso de la semana supe, por conocidos en común, cómo se desarrollaron las cosas. Andrés no manejó la situación con discreción. Según me contaron, comentó el asunto con algunas personas de la empresa, aparentemente indignado por lo ocurrido. No sé si lo hizo por enojo, por orgullo herido o por simple crueldad. La información se difundió rápidamente. Victoria no solo perdió la relación con él, también comenzó a ser aislada en el entorno laboral. Al poco tiempo la despidieron. Oficialmente fue por incumplimiento de políticas internas, pero todos entendieron el contexto. No me alegró saberlo. Tampoco me sorprendió. Meses después supe que estaba recibiendo tratamiento. La sífilis tiene cura si se detecta a tiempo. Médicamente, el problema era solucionable. Socialmente, el daño ya estaba hecho. Algunos amigos me preguntaron si me sentía culpable por haber enviado esos resultados a Andrés. La respuesta no es sencilla. Si hubiera actuado con total frialdad, habría dejado que ella manejara la situación por su cuenta. Habría priorizado mi propia salud, hecho mis pruebas y terminado todo ahí. Pero en ese momento no actué desde la frialdad. Actué desde la rabia y el miedo. Cuando recuerdo su frase, «soy de gustos caros y tú no puedes con eso», entiendo que no hablaba solo de dinero. Hablaba de una visión de vida donde las personas son reemplazables si dejan de cumplir una función. Lo que ocurrió después fue, en parte, consecuencia de esa lógica. No me considero una víctima perfecta. Revisé documentos que no debía abrir y compartí información privada. Eso es un hecho. También es un hecho que esa información tenía implicaciones directas para mi salud y que ella intentó ocultarla. Lo que más aprendí de todo esto no tiene que ver con la infidelidad ni con la enfermedad. Tiene que ver con los límites. Durante mucho tiempo intenté adaptarme a expectativas que no eran mías. Trabajé más horas, asumí más responsabilidades y acepté comentarios que, vistos en retrospectiva, eran señales claras de desprecio. Cuando alguien te dice con convicción que no estás a su nivel, lo más saludable no es demostrar que sí puedes estarlo. Es preguntarte por qué estás intentando convencer a alguien que ya decidió que no eres suficiente. Victoria eligió un camino basado en estatus y apariencias. Yo elegí cerrar la puerta cuando volvió. No hubo reconciliación. No hubo disculpas finales. Solo consecuencias. Meses después, supe que estaba bien físicamente. No volvimos a tener contacto. No sé dónde vive ahora ni en qué trabaja. Tampoco lo he buscado. Mi vida volvió a la normalidad con el tiempo. No hubo escándalos públicos hacia mí. Nadie me señaló. Tal vez porque, al final, cada uno enfrentó las consecuencias de sus propias decisiones. Si alguien lee esto esperando una moraleja grandiosa, no la hay. Solo diré que, a veces,
cuando alguien te dice que no puedes con sus gustos caros, lo mejor que puedes hacer es dejar que se vaya y permitir que descubra cuánto cuestan realmente sus elecciones.